Buenos días, es un gran placer para mí poder presentar a los estudiantes y las colegas en Colombia como una parte de nuestro intercambio entre nuestras universidades. Mi nombre es Catherine Seeking y yo soy una profesora de Ciencia Política y Derechos Humanos aquí en la Universidad de Minnesota. Hoy voy a presentar un resumen de los resultados de un proyecto de investigación sobre justicia transicional. Es un proyecto que estoy llevando a cabo en los últimos 12 años y este proyecto está motivado por una nueva tendencia importante en el mundo en los últimos 30 años. La tendencia de combatir la impunidad por las grandes violaciones de los derechos humanos a través de una serie de mecanismos para la rendición de cuentas. Estos mecanismos incluyen los juicios por los derechos humanos, las comisiones de verdad, las reparaciones, los museos de memoria y otros trabajos de memoria. Mi investigación enfoca sobre todo el tema de los juicios por los derechos humanos y la responsabilidad criminal individual. Como ustedes saben, estos mecanismos de justicia transicional y sobre todo los juicios han provocado grandes debates políticos y académicos. Algunas personas dicen, por ejemplo, que es muy riesgoso permitir una rendición de cuentas porque puede provocar más instabilidad y conflicto. Nuestra investigación entonces nos permite evaluar estos argumentos con datos. Una versión de esta investigación se publicó en mi libro más reciente que se llama Las cascadas de justicia. Fue publicado en 2011 por Norton Editorial. Se está traduciendo al español en Argentina ahora, así espero que en el futuro van a poder consultarlo también en español. Hoy voy a presentar algún resumen de este libro, pero además también voy a presentar algunos resultados que surgen de investigaciones que he hecho con mi equipo después de que se publicó el libro. Estas investigaciones se hizo con el apoyo de la Fundación Nacional de Ciencia, el NSF, de los Estados Unidos. Así quiero agradecer su apoyo y también la colaboración de todo mi equipo, incluyendo, por ejemplo, a Jeff Dempsey, un ex estudiante que acaba de terminar su doctorado, que me ayudó a preparar algunas de las diapositivas que voy a usar hoy. Pido perdón porque, aunque voy a hablar en español, pero las diapositivas son en inglés. El libro tiene 3 preguntas de investigación importantes. La primera es cómo se puede explicar el auge de las nuevas normas y prácticas de responsabilidad criminal individual en el mundo. Yo no voy a hablar mucho en detalle hoy sobre esta pregunta, aunque ocupa la primera mitad de mi libro. Simplemente quiero subrayar que la responsabilidad individual criminal por las violaciones de los derechos humanos es muy novedoso. Con la excepción de los tribunales de Nuremberg y Tokio después de la Segunda Guerra Mundial, históricamente no fue posible procesar a los líderes y los oficiales del Estado por violaciones de los derechos humanos. Los primeros juicios en sistemas judiciales nacionales empezaron en los años 70 en Grecia y Portugal y continúan en los años 80 en Argentina y Bolivia. Yo, por ejemplo, y esto es en la primera diapositiva, yo estuve justamente en Argentina en el año 85 para los famosos juicios de las juntas, y pude asistir a esta sala del tribunal
en Argentina para ver los juicios de las juntas. Pero como ustedes vieron, hubieron también muchas manifestaciones en las cuales el pueblo pidió juicio y castigo a los culpables. En el momento yo creo que no nos dimos cuenta que fue una cosa muy novedosa, estas demandas y esta posibilidad de poder pedir una rendición de cuentas, ¿no? Entonces, lo que sí es claro y que quiero subrayar aquí es que el surgimiento de esas nuevas normas y prácticas contra la impunidad es en gran parte debido al movimiento de los derechos humanos y de los grupos de derechos humanos, incluyendo muchos movimientos en América Latina que han jugado un papel fundamental en el surgimiento de normas de justicia. La segunda pregunta tiene que ver con el impacto, el efecto de los juicios por los derechos humanos. Sobre todo me interesa si el uso de juicios puede reducir las violaciones de derechos humanos en el mundo. Ese es el tema para hoy. Voy a presentar un resumen de un análisis cuantitativo que hice con colegas y estudiantes del posgrado aquí en la Universidad de Minnesota. También quiero enfatizar algunas implicancias para la política de este análisis del impacto, ¿no? Pero antes de empezar, quería también llamar la atención a otros capítulos sobre los cuales no voy a hablar, pero estaría muy dispuesta en el futuro tal vez a hacer otra charla para este intercambio, ¿no? Para hablar de otros capítulos del libro. Uno de ellos, por ejemplo, siempre cuando se habla de nuevas normas en el sistema internacional, las personas preguntan, bueno, si hay estas nuevas normas, ¿qué pasa con los países poderosos? Los países poderosos también se sienten obligados a seguir las nuevas normas. Entonces, cuando estuve escribiendo este libro, también tengo incluido un capítulo entero sobre el caso de los Estados Unidos y el uso de tortura durante la administración Bush. Entonces, hoy no voy a hablar sobre este capítulo, pero estaría encantada también poder presentar los resultados de este capítulo, que no son resultados muy optimistas, porque en primer lugar muestra que la administración Bush no se sentía obligada a seguir las normas internacionales, al contrario, seguía la teoría realista que nos dice que los poderosos pueden hacer lo que ellos quieran, ¿no? Pero la historia es un poco más complicada que eso, porque también muestra que la administración Bush estaba muy muy informado sobre las normas internacionales y hacía todo lo posible para proteger a sus oficiales de la posibilidad de juicios, ¿no? Entonces, esto no es una cosa muy optimista, porque muestra que ellos hasta hoy lograron proteger altos oficiales de los Estados Unidos de juicios, pero muestra que tampoco ellos tienen impunidad total contra esas demandas de justicia en el mundo, ¿no? Bueno, hoy sobre todo quiero explicar el análisis que hicimos sobre el impacto de los juicios. Para hacer el análisis, creamos un nuevo banco de datos sobre juicios en todos los países en transición a la democracia en el mundo. El caso de Colombia, por ejemplo, no es considerado como un país en transición porque ya es una democracia, ¿no? Pero la gran mayoría de países en América Latina han hecho una transición a la democracia en las últimas décadas. Y nosotros creemos que los resultados que tenemos de estos países en transición pueden ser útiles también para otros países como Colombia, que no son propiamente dichos países de transición, ¿no? El banco de datos incluye tanto a los juicios internacionales
como los juicios extranjeros, por ejemplo, el juicio de Pinochet en España y en el Reino Unido, es un ejemplo de un juicio extranjero, no es un juicio en un tribunal internacional, es un juicio en un sistema judicial nacional, pero no en el país donde ocurrieron las violaciones de derechos humanos. Entonces, pero lo interesante del banco de datos es que muestra que la gran mayoría de los juicios eran juicios nacionales, que tuvieron lugar en los tribunales, las cortes de los países donde ocurrieron las violaciones, ¿no? Y la primera figura que les quiero mostrar es un resumen del banco de datos. Este resumen muestra que la mayoría, como acabo de decir, que la mayoría de los juicios eran juicios domésticos, pero después estaban también los juicios extranjeros e internacionales. Y esta figura es una figura de datos acumulativos, ¿no? Acumulados en tiempo. Bueno, a veces las personas que miraron esta figura en el libro nos criticaban porque decían que, bueno, esto siempre siempre las figuras acumulativas van a mostrar esta tendencia de tipo cascada. Entonces, y nos criticaron por otros problemas con los datos. Entonces, pudimos hacer un nuevo banco de datos que voy a describir en poco tiempo. También a veces nos criticaron por usar esta expresión, la cascada de justicia, ¿no? Porque dijeron que esto parece implicar que realmente ha llegado a la justicia completa, ¿no? Hay una justicia completa. Y por supuesto eso no es lo que estamos diciendo, ni es posible la justicia completa, pero aquí estoy modificando un término que viene de un teórico legal, Cass Sunstein, que habla de una cascada de normas, en los cuales hay una mayor legitimidad de una norma. Entonces la cascada de normas no quiere decir que hay justicia completa, sino que hay una cascada de nueva legitimidad de la norma de rendición de cuentas para violaciones de los derechos humanos. Y establece que los individuos se deben procesar individualmente, penalmente, en los casos de violaciones de los derechos humanos. Esto no implica que siempre se va a poder procesar, pero que cada vez más pensamos que se debe procesar, que este es lo que se espera, ¿no? Entonces lo importante que muestra esta diapositiva del PowerPoint es que la gran mayoría de estos juicios son juicios nacionales, ¿no? Y que la gran mayoría de rendición de cuentas ocurre en el país donde ocurrieron las violaciones. Esto me parece totalmente como se debe ser, ¿no? Que la justicia cerca es una justicia mejor. Sin embargo, los juicios internacionales y extranjeros forman una parte fundamental de un sistema descentralizado, pero interactivo de justicia global. Y este es digamos, el argumento principal del libro es que está surgiendo este sistema descentralizado, pero interactivo de justicia global. Está surgiendo, no existe todavía, está en proceso de emergencia, ¿no? Bueno, ¿por qué digo descentralizado? Primero, porque hay juicios internacionales, extranjeros
y nacionales, ¿no? Entonces, nadie tiene el control centralizado sobre quién se va a procesar, por ejemplo, cómo se va a procesar. Esto son decisiones que se están tomando en países, en 40 y 50 países del mundo, además de tribunales internacionales, además de estos juicios extranjeros. Sin embargo, es interactivo, porque como ustedes conocen, por ejemplo, con el caso Pinochet en España e Inglaterra, el mero hecho de que Pinochet haya estado preso en Londres hizo posible ciertos acontecimientos en cuanto a la justicia en Chile, que no habían sido posibles antes, ¿no? Entonces, sí, entonces es interactivo, porque sin el hecho de Pinochet preso en Londres, no abre espacio en el sistema judicial en Chile para que haya juicios nacionales, ¿no? Entonces, cuando presenté ese datos en el libro, algunos dijeron que no eran persuasivos por varias razones. Primero, porque mostraban, como dije, datos acumulativos y no anuales, y los datos acumulativos siempre parecen más impactantes, ¿no? Segundo, nosotros contamos procesos contamos como procesos, como juicio, aún a los que no terminaban con sentencias o con un veredicto de culpabilidad, ¿no? Contaba todos los procesos porque pensaba que a veces los procesos tienen un impacto aunque no terminan. Por ejemplo, tanto el proceso contra Slobodan Milosevic es el dictador de Serbia y el ex Yugoslavia, como los procesos contra Pinochet, tanto los en España como los en Chile, no terminaban estos procesos, ni de lo de Pinochet ni de Milosevic, porque los dos murieron antes de que fue posible emitir una sentencia, ¿no? Sin embargo, nos parecen como dos procesos importantísimos en cuanto a sus impactos en el mundo, ¿no? Entonces, contamos todos los procesos, los que terminan con sentencias y algunos que no terminan con presencias. Y sin embargo, algunos dijeron, no, eso porque están sobrecontando los juicios. Y después también nos dijeron que, bueno, están contando juicios, pero no están contando las leyes de amnistía. Y están aumentando los juicios, pero también están aumentando las leyes de amnistía. Entonces hay dos procesos paralelos, un proceso de aumento de impunidad y un proceso de aumento de rendición de cuentas. Y se están cancelando el proceso de impunidad al proceso de rendición de cuentas, ¿no? Bueno, queríamos responder a estas críticas, entonces con el apoyo de la Fundación Nacional de Ciencias, armamos con un colega en Oxford, la profesora Lee Payne, tal vez le iba a preguntar más tarde, como parte de este intercambio con Colombia, su investigación, pero armamos con la profesora Lee Payne y con nuestros equipos, como dije, equipo en Minnesota y el equipo en Oxford, un nuevo banco de datos, mucho más amplio, porque con los fondos de la fundación pudimos realmente hacer un conteo más cuidadoso, y presento ahora los datos del nuevo conteo, ¿no? Eso no aparece en el libro, entonces me gusta poder compartir con ustedes estos nuevos datos. Bueno, primero, esta nueva diapositiva que ustedes pueden ver, ahora, primero, estos son datos anuales, no datos acumulativos, ¿no? Y son datos que muestran no solamente todos los procesos, todos los juicios, sino muestran la línea anaranjada, muestra los procesos con veredictos, ¿no? Y después la línea rosada
muestra con veredictos de culpabilidad. Y lo que puedo ver es que aún contando con datos anuales y aún contando solamente los juicios que terminen con veredictos y que terminen con veredictos de culpabilidad, tenemos lo que yo llamaría una tendencia importante, cascada de justicia, ¿no? Segundo, estamos contando también, y esta es la línea azul, que las nuevas leyes de amnistía, ¿no? Y esto muestra que hay menos nuevas leyes de amnistía ahora que en el pasado. Hay que subrayar que las leyes existentes, muchos de ellos continúan existiendo, no desaparecen. Muy raro que desaparecen leyes de amnistía en el mundo. Yo conozco solamente dos casos, el caso de Argentina y el caso de Uruguay. Ahora el caso de Uruguay, que tampoco se decidió claramente, en la cual se han hecho la nulidad de leyes de amnistía. En la mayoría de casos esas leyes continúan existiendo y a veces tienen fuerza. Hay casos raros, como el caso chileno, en el cual existe la ley de amnistía en Chile, sigue existiendo. Y sin embargo, Chile es el segundo país en el banco de datos en cuanto a la mayor número de juicios en el mundo. Entonces, hay cosas raras desde el punto de vista político, ¿no? Ilegal. Y esto se explica en parte por la razón que la Corte Suprema chilena decidió que la ley de amnistía no estaba implicada en los casos desaparecidos, ¿no? Que casos desaparecidos eran casos en los cuales hasta que se encuentra el cuerpo es un crimen continuo. Y como un crimen continuo no puede ser bajo amnistía, que amnistía crímenes hasta el año 76, porque el crimen no terminó hasta que se encuentre el cuerpo, ¿no? Y por eso es una de las razones por la cual muchos juicios continúan en Chile a pesar de la existencia de la ley de amnistía. También muestra la manera en la cual los abogados muchas veces trabajando por las organizaciones de derechos humanos que están llevando adelante estos juicios, buscan maneras creativas de evitar la implementación de la ley de amnistía. Y entonces, y finalmente, y esa es la próxima diapositiva, podemos decir que aunque la mayoría de los juicios son juicios de soldados de un bajo rango, digamos, tal vez los soldados que realmente torturaban o mataban. Sin embargo, la tercera parte de los juicios, eso es la tercera parte de los veredictos de culpabilidad, no solamente la tercera parte de los juicios, son de altos oficiales, de líderes, de los generales, de los ministros del Estado y otros de los posibles autores intelectuales de los crímenes y no solamente de los soldados, ¿no? Entonces, eso también es interesante porque a veces uno piensa, bueno, mucho juicio, pero poco individual poderoso. Y no es el caso. Bueno, también existen tendencias regionales muy importantes y interesantes en el banco de datos, sobre todo la preponderancia de los juicios en América Latina, que representan más que la mitad de los juicios en el mundo. Y esto se puede ver en la próxima diapositiva, que estos son es una diapositiva de todos los juicios nacionales, ¿no? Dividido por región. Como se puede ver, 54% de los juicios nacionales en el mundo tuvieron lugar en las Américas, ¿no? Después un 23% en Europa, sobre todo Europa del Este, y menos en otras regiones del mundo. Bueno, esto es muy interesante porque esto no tiene que ver con la cantidad de violaciones de derechos humanos,
No es que América Latina tiene más juicios porque hubieron más violaciones. Por supuesto hubieron muchas violaciones en América Latina, pero un solo episodio de genocidio en África, en Ruanda, hubieron más muertos en Ruanda que los muertos registrados en todas las comisiones de verdad en América Latina. Entonces, no es que hubieron más violaciones, más muertos, más desaparecidos en América Latina. No, hay otras explicaciones por esta tendencia, este liderazgo, incluso que tiene América Latina en cuanto a los juicios. Yo voy a hablar más de este tema en otra charla que voy a dar como parte de este intercambio sobre el papel del protagonismo que ha jugado América Latina en justicia transicional. Pero quería simplemente decir que tiene que ver con el número de grupos de derechos humanos en muchos países de América Latina, el número y la creatividad y el activismo de estos grupos. Tiene que ver también con los sistemas regionales de derechos humanos. El sistema regional y el sistema interamericano ha jugado un papel muy importante y fundamental en apoyar y empujar este proceso de rendición de cuentas. Y también tiene que ver con otra cosa bastante técnicas, pero creo que algunos de ustedes, bueno, todos ustedes son abogados o estudiantes de abogacía, en donde van a apreciar que hay ciertas figuras legales, como lo que se dice en Argentina, la figura de querellante. Yo no sé cómo se llama eso en Colombia, querellante se usa también. La figura de querellante que permite a las víctimas, con la ayuda de sus abogados y de grupos de derechos humanos, llevar adelante casos criminales en las cortes. Bueno, esta figura no existe, por ejemplo, en muchos países del mundo. Esta figura no existe en los Estados Unidos, ni existe en la mayoría de los países de derecho común. Entonces, este liderazgo que tiene América Latina en cuanto a los juicios también tiene que ver con el uso estratégico de la figura del querellante por parte de los grupos de derechos humanos, ¿no? Bueno, esto también es algo que va cambiando con el tiempo. Entonces, ahora que, como este es un banco de datos que tiene que ver con los países en transición a la democracia, entonces las regiones que tienen más transiciones van a tener más juicios de transición, por definición, ¿no? Entonces, las regiones como Asia y Medio Oriente, que tuvieron menos transiciones, casi por definición tienen menos juicios, ¿no? Pero no es tan fácil, porque en regiones con muchos países en transición, solamente algunos de ellos han utilizado la herramienta de los juicios, ¿no? Sin embargo, es muy probable que en América Latina, ahora que las transiciones están cada vez más lejos, en el pasado, que vaya a disminuir el número de juicios en la región, en este banco de datos. Este va a cambiar con el tiempo, por ejemplo. Bueno, nuestros datos, por supuesto, no podemos hablar también de la calidad de los juicios. Aunque ni contamos con un juicio a un país donde no hay debido proceso suficiente para tener juicios justos, ¿no? Sin duda hay razones para preocuparse de la calidad de los juicios y en relación a nuestras esperanzas respecto a la justicia. Entonces, hay muchos temas aquí que este banco de datos no puede contestar, ¿no? Pero también es interesante establecer que estos procesos contra oficiales del Estado también son una muestra del imperio de derecho, ¿no? Porque muestran que los altos oficiales del Estado también
son sujetos al derecho, ¿no? Que ellos no son más allá de derecho. Una definición de qué es el Estado de Derecho. Una definición que no hay personas que son así afuera o más allá del imperio del derecho. Y yo creo que estos tribunales, estos juicios, es una muestra muy importante de eso, ¿no? Bueno, con tal auge de juicios, ¿qué podemos decir en cuanto a su efectividad? Antes de pasar a ese tema de efectividad, quería mostrarles dos diapositivas más en cuanto a los bancos de datos. Y esas diapositivas tienen que ver con la distribución regional de los juicios extranjeros e internacionales, ¿no? Primero, eso es una figura, que ahora que están la figura 1.3 aquí, que muestra solamente los juicios extranjeros e internacionales. Y muestra que aquí no son las Américas, los líderes son, sino Europa. Y estos son los países en los cuales ocurrieron las violaciones de los derechos humanos, no es los países donde están ubicados los tribunales, ¿no? Y esto muestra que, al contrario de lo que piensan muchos, la región en la cual hay más juicios por internacionales y extranjeros es Europa. Y esto tiene que ver con la actividad, mucha actividad del Tribunal Ad Hoc para el ex Yugoslavia, ¿no? Ahora muchas personas dicen que la justicia internacional es justicia en Europa para violaciones que tuvieron lugar en África, ¿no? Por lo menos, nuestro dato muestra que hasta ahora este no es el caso. Que la justicia internacional, hasta ahora, es más bien justicia en Europa, en tribunales en Europa, por crímenes que ocurrieron en Europa, ¿no? Ahora que el Tribunal Ad Hoc para el ex Yugoslavia se está empezando a terminar sus actividades, vamos a ver un cambio seguramente, y con el auge de actividad del Tribunal del CPI, ¿no? Del Tribunal Internacional Penal, la Corte Internacional Penal, vamos a ver un auge del porcentaje de África en este gráfico, sin duda, y un disminución, que la parte de Europa va a disminuir. Sin embargo, yo creo que es interesante eso. Después, la próxima diapositiva muestra que estos son solamente los tribunales internacionales, estos sacando los tribunales extranjeros, ¿no? Los juicios extranjeros. Esto muestra primero que las Américas me da 0. Como ustedes saben, no hay tribunales internacionales que tienen que ver con América Latina. América Latina se ha ocupado de los problemas de rendición de cuentas solamente con la combinación de juicios nacionales y juicios extranjeros, tipo Pinochet, ¿no? En España. Y hay interesante, en los bancos de datos hay juicios extranjeros entre las Américas, dentro de las Américas, decimos, hay juicios por uruguayos en Argentina, hay juicios por brasileros en Chile. Entonces, no solamente los juicios extranjeros, no quiere decir juicios en Europa, pueden ser también juicios en un país de América Latina de nacionales de otro país de América Latina, sobre todo en el Cono Sur, con el problema del llamado Plan Cóndor, que ustedes habrán escuchado hablar de eso, ¿no? Un plan de coordinación de los militares del Cono Sur para reprimir a las oposiciones políticas y a las guerrillas, ¿no? Llevó a mucha al cruce de fronteras de los desaparecidos, sobre todo. Entonces, estos juicios extranjeros muchas veces muestra el poder, responde al poder de la colaboración regional de represión. Bueno, vamos a pasar al último tema de la charla, que es el tema de efectividad de estos juicios.
Aquí presento solamente datos en relación a los juicios, el impacto de juicios sobre las prácticas de los derechos humanos. En el libro también hay datos sobre el impacto sobre la democracia, el Estado de Derecho y los conflictos, en los cuales podemos hablar un poco más tarde. Pero ahora quiero hablar sobre todo qué efectividad tienen los juicios en cuanto a disminuir las prácticas de tortura, asesinato y desaparecidos. Entonces, ¿cómo hacer este análisis? Cuando digo hacer el análisis, nosotros hicimos el análisis trabajando con mis estudiantes del posgrado, sobre todo con Han Jun Kim y con Jeff Dempsey. Los dos ya se recibieron del doctorado y están trabajando en su profesión, pero yo quiero reconocer su participación fundamental. Ellos son los gran capos de análisis cuantitativo, ¿no? Aquí presentaré un resumen de este análisis dirigiendo al público en general. Entonces no voy a presentar las figuras complicadas de la regresión, pero estos sí existen tanto en el libro como en otros artículos. Primero, el banco de datos tiene información sobre alrededor de 100 países en transición. Menos de la mitad de estos países han procesado a sus oficiales. Entonces, esto implica que nosotros podemos usar la comparación entre países en transición que han usado juicios y países en transición que no lo han hecho para llegar a ciertas conclusiones en cuanto a su efectividad, ¿no? Entonces, el gráfico que esta figura que muestra la diapositiva muestra un cambio en los promedios de represión comparando los países que han usado juicios con los países que no han usado juicios. Yo voy a tener que explicar este gráfico porque no es obvio, pero es un buen resumen de los resultados que hemos encontrado en los análisis cuantitativos más complicados, ¿no? Primero, en el lado izquierdo de la figura van a ver represión. Esta represión, que tiene una medida 2, 3, 4, 5, 6, es una medida de represión que nosotros no lo hemos creído, son números creados. Es un número usado por los científicos sociales muy frecuentemente, que se han codificado, se han armado usando los informes anuales de Amnistía Internacional y los informes anuales del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y para todos los países de 1980 hasta la actualidad. Entonces, lo que hemos hecho aquí es usar estos números. El número de represión es un número que resume 4 tipos de represión: tortura, asesinato, desaparecidos y prisión preventiva. Prisión política, ¿no? Personas que son presos por razones políticas. Después esto se suma estos números y se crea un número de represión por país por año. Más alto, el número más alto, peor. Entonces, en el gráfico pueden ver que hay un promedio de todos los países transicionales. Este promedio es la línea gris que corre en esta figura. Después la línea punteado, la línea punteada es la línea de los países que no han usado juicios, que no tienen experiencia con juicios. Y como ustedes ven, esta línea, después de más o menos 95, tiene un nivel de represión. Estos países sin experiencia de juicio tienen un nivel de represión más alto que el promedio mundial,
y que los países que han usado juicios. Y después está la línea con rayas, ¿no? Gris, la línea gris con rayas, un gris más oscuro. Esos son los países con experiencia con juicio. Y ustedes pueden ver que estos, después de 95, que estos países tienen un promedio de represión bastante menor que el promedio mundial y que los países sin experiencia con juicios, ¿no? Bueno, muchas personas me preguntan, ¿por qué? ¿Qué pasó en 95? ¿Por qué todo esto establece después de 95? Desde el punto de vista cuantitativo, eran bastante pocos los juicios antes de 95. Entonces, antes de 95 no tuvimos el número de juicios suficiente para ver tendencias claras. Y después de 95 empezamos a tener números suficientes para para poder ver las tendencias cuantitativas. Bueno, entonces, esta figura muestra que los países con juicios tienen claramente menor índice de represión que los países sin juicios. En el segundo gráfico intentamos comparar países que llevaron a cabo solamente un año de juicio con países con múltiples años de juicios. Y esto muestra, porque nos preocupaba, ¿no? Queríamos saber, bueno, ¿es suficiente tener un año de juicio para tener esta efectividad o hay que tener más persistencia en buscar la rendición de cuentas? Y bueno, aquí observamos que los países con más persistencia en rendición de cuentas tienen mayor resultado. Este resultado se ve más claramente aún en el tercer gráfico, que solamente sobre América Latina. Es la última figura de la charla. Aquí estos son los efectos de juicios solamente en América Latina. Aquí usamos los mismos números. Los números más altos son peores, números de represión más altos son peores, los números de represión más bajos son mejores, ¿no? Y esto muestra el mismo que los países de América Latina, todos los países en transición de América Latina, tienen un promedio de represión de 2.9. Los países sin juicio tienen un promedio de 3.1 y pueden ver que en los países con más años de juicios disminuye el nivel de represión, ¿no? Entonces, los países con más que 10 años de juicio, por ejemplo, tienen de represión de 2.4, más o menos, comparado con los países sin juicios que tienen 3.1. Bueno, entonces creamos estos resultados hemos reproducido. Yo no puedo presentar todos los estudios que se han hecho y sobre todo estudios más recién y más sofisticados, hechos sobre todo por mis estudiantes, pero hemos reproducido estos resultados en varios análisis desde entonces. Entonces yo tengo mucha confianza. Y además no lo puedo explicar todo, pero hacemos siempre en el análisis cuantitativo, hacemos con controles. Los controles quiere decir que hacemos entrar en el análisis cuantitativo todos los factores que sabemos que tienen que ver con las violaciones de derechos humanos. El nivel de desarrollo, el nivel de democracia, la existencia de conflicto, tamaño de población, y aún metiendo todos estos variables de control en el análisis, todavía el uso de juicios tiene un impacto independiente y significante desde el punto de vista estadístico, ¿no? Y por eso yo tengo confianza. Yo creo que se puede decir con confianza que el uso de juicios está asociado con mejoras en los derechos humanos. Esto existe aún en situaciones de guerra civil. Entonces la gente dice, sí, eso sí, en Argentina sí, o en Uruguay, pero en los países con guerra civil o con insurgencias, no es así porque los insurgentes no quieren venir a la mesa de negocio, a negociación, a la mesa de paz, porque tienen miedo de los juicios.
y eso es un tema importantísimo en Colombia hoy, donde quería también mencionar que nosotros, aun cuando controlamos para la existencia de la guerra civil o de conflictos civiles, no cambia los resultados del análisis. Sí, la guerra civil siempre hace peor la situación de derechos humanos. Esto sabemos de muchos estudios, que el factor peor para los derechos humanos es la guerra civil, ¿no? Pero el uso de juicios en estas circunstancias no complica aún más la situación, ¿no? Entonces, argumento que no, o paz o justicia, pero no los dos, simplemente nuestro análisis no muestra esa situación. Bueno, entonces, las conclusiones aquí son, en primer lugar, que la parte del libro que tiene que ver con el auge de la cascada de justicia, de dónde surgen estos juicios. La conclusión es que es el resultado de un movimiento global por los derechos humanos, en lo cual los grupos nacionales en los países en transición jugaron un papel fundamental. En segundo lugar, estos juicios no se pueden dar en cualquier país del mundo. Hay más probabilidad de que tengan juicios en los países que han experimentado una transición de ruptura, como se dice, ¿no? Y no una transición pactada, ¿no? En la cual los militares pactan su salida de poder y piden impunidad, ¿no? También los países que están dentro del sistema regional de derechos humanos, tales como el sistema interamericano de derechos humanos, tienen más posibilidad de implementar estos juicios. Y finalmente parece que tienen fuertes redes de grupos de sociedad civil que están pidiendo los juicios. Además, los países que tienen sus sistemas judiciales, la figura de querellante tiene más probabilidad de usar juicios. Finalmente, este uso de juicios está, como dije, asociado con mejoras en los derechos humanos. Yo no puedo hablar de causalidad, porque como ustedes saben, el análisis cuantitativo no puede proporcionar datos sobre causalidad, sino sobre asociación. Están asociadas con mejoras en los derechos humanos. En cuanto a las implicancias para la política, primero quiero enfatizar que esta investigación no dice que hay que procesar a todos los culpables de inmediato para obtener estos resultados. Al contrario, los resultados se consiguen con bastante menos que castigo a todos. Los juicios tienen un impacto positivo aun cuando son tardíos y parciales. Segundo, los científicos sociales que están haciendo investigaciones sobre este tema, no tenemos pruebas que los juicios debilitan la democracia o provocan conflictos. Al contrario, tenemos cada vez más pruebas de que están asociados también con la consolidación de la democracia, el fortalecimiento del sistema de Estado de Derecho y la disminución de conflictos. Finalmente, eso no va a sorprender a nadie. Se puede combinar perfectamente bien los juicios con procesos de verdad, comisiones de verdad, reparaciones y con otras formas de justicia transicional. Entonces, estos viejos debates de justicia o verdad, justicia o paz, ya no tenemos pruebas empíricas aprobando eso. Al contrario, países que han hecho juicios son países que han hecho más de todo, más verdad, más reparaciones, más memoria, más museos. Estas viejas dicotomías ya no sirven. Lo que sí vemos es que es posible combinar una justicia parcial, por supuesto, con verdad, también parcial, y justicia con paz. Bueno, aquí voy a terminar mi presentación. Espero poder contestar, tal vez en un futuro momento, escuchar sus comentarios y contestar sus preguntas en otra oportunidad. Muchas gracias por su tiempo.